Hola, me imagino estarán sorprendidos porque yo no soy Peter, soy Susana. Y hoy tenemos un episodio súper interesantísimo, maravilloso y lleno de alegría, porque me han atrapado aquí hoy en mi casa. Están todos, estamos acogidos y estamos bendecidos y le damos gracias a Dios porque tenemos a alguien muy especial y muy querido, nuestro querido padre Jorge Jara. Ok, bueno, Susana, para cambiar, hizo una introducción, pero yo estoy súper contento por dos cosas muy importantes. Uno, logramos que ella se animara a entrar dentro de este proyecto, ¿verdad? De Somos Dos, que bueno, sin ella no existiera, vamos a hablar claro. Y número dos, estamos grabando en la sala de mi casa, estamos haciendo experimentos. Y tercero, tenemos a quien ella anunció, a nuestro querido padre Jorge Jara. Así que el episodio de hoy promete mucho. Los invito a que se queden con nosotros porque vamos a hablar con el padre varios temas. Comenzamos con algo de pareja, pero después vamos a brincar a qué tenemos que hacer nuevo en la iglesia, cómo tenemos que modernizarnos, cómo vamos a llevar el mensaje de Jesús a las parejas, cómo incorporamos a Jesús en nuestra vida diaria. Vamos a darle chance a Él, a que nos dé algunas orientaciones que nos ayuden con la espiritualidad dentro del matrimonio. Así que no se vayan, quédense con nosotros hasta el final. Susana se va a salir de la escena porque ya cumplió su cometido por hoy. Pero después vamos a comenzar a transmitir. Prometo que aunque sea una vez al mes, desde este lugar, ella y yo solitos, brindando con una copa de vino. Esperen la próxima. Bueno, ya les dije los tres motivos por los que estoy alegre. Comencemos a compartir con el padre Jorge Jara. Jorge, gracias por aceptar la invitación. Digo, lo menos que tú podías hacer después de pasar día a día en mi casa era acompañarme en este podcast, ¿verdad? La manera de pagar. Pero no es a mí, yo quiero que tú compartas con la audiencia. Yo comparto con ellos todo el tiempo sobre técnicas, sobre inteligencia emocional, sobre mi experiencia. ¿Ok? Y por supuesto va con el toque de espiritualidad. Hablándole a las parejas, los novios que se van a casar ahora, los que están recién casados, que son la gente que está viendo. Hay mucha gente de mi generación que también lo ve, pero hablemos un poquito, al menos de los jóvenes, de la espiritualidad en el matrimonio. Te doy libertad. Consejos para los jóvenes para incorporar la espiritualidad en el matrimonio. Sí, bueno, es una alegría compartir con ustedes y yo creo que las parejas de hoy tienen, así como los desafíos más grandes de la modernidad también, de cómo ya en un casamiento ya se siente la diferencia de cómo les gusta la música fuerte todo el día y, y- y tienen otra cabeza para pensar las cosas. Y yo creo que una de las cosas más lindas que nos enseña Jesús es a perdonar. Cuando uno ve la dinámica del perdón, uno ve cómo uno tiene que saber identificar, aceptar, perdonar. Es como una dinámica que se va generando. Pero en una pareja, cuando todas las relaciones son dinámicas, o sea, pueden tener una dinámica sana y pueden ir creciendo, madurando, superando los conflictos, o puede haber una dinámica que necesite ciertos ajustes para que pueda ser sana, y a veces es muy triste cuando una dinámica de una pareja no ayuda, no favorece el crecimiento, y eso a la larga va a traer unos problemas futuros. Okay. Y en la dinámica sana lo bueno es saber expresar. Y creo que una de las cosas que a nosotros nos cuesta expresar cuando estamos enojados es por qué estamos enojados, y uno a veces aprende a expresarlo con reacciones. Y uno aprende a interpretar cuando uno está enojado o no. Pero aprender a expresar lo que a uno le molesta y lo que uno necesita es algo que nos ayuda un montón. Cuando alguien sabe escuchar, eh, la, sabe escuchar a Dios, sabe escuchar a la otra persona, se integra mucho. Para nosotros, si tenemos la inteligencia emocional como algo que uno va desarrollando, su capacidad y de conocerse y de relacionarse, resolver conflictos, hay también una inteligencia espiritual. Que de esa Ok. inteligencia espiritual, yo creo que lo más sano es el perdón.
Porque no solamente es el perdón de una situación del matrimonio, sino el poder sanar su propia historia. Porque Ok. una persona que de alguna manera pudo haber tenido, los rasgos de una personalidad, tienen que ver con nuestra historia. Eso Sí. supone, mi papá mm, tenía mal carácter y no hablaba mucho. Te decía, hijo, estás, y ya bastaba. Y yo, en mi personalidad es afable, es simpática, y yo soy distinto a mi papá. Y, y entonces eh, mi personalidad tiene una historia. Definitivamente que sí. Pero Y, tú hablaste, hemos hablado de inteligencia emocional, pero tú trajiste una palabra nueva, inteligencia espiritual. y bueno, pero la sanación interior Ujú, es algo, porque si yo recibí un maltrato en mi infancia, en mi vida, y después, o un modelo maltratador en la pareja de mis padres, y yo reproduzco eso, ujú. pero si yo me doy cuenta que eso está presente en mí, y yo lo puedo sanar, yo construyo algo distinto, algo nuevo. Ok. Y hay muchas parejas cristianas que pueden construir un camino nuevo, una actitud nueva, distinto de lo que ellos recibieron. ¿Cómo se sana una pareja? ¿Dónde entra la espiritualidad para la sanación? ¿Qué tú recomiendas? ¿Qué tú le dirías que hicieran? Y yo creo que la experiencia del encuentro con Jesús es sanadora. Ok. Y entonces, pero cuando Él, de alguna manera, la actitud más sana que nosotros podemos tener espiritualmente es el perdón. Ok. Y de hecho que cuando uno puede eh, aceptar, identificar las heridas de su historia, aceptarlas y perdonarlas, es una sanación y es una liberación. Me encanta lo fácil que tú dices y hablas de perdonar. Tú no No, estabas en estos zapatos, lo difícil que es perdonar. no, eso es un proceso. Ah, ok, hablemos del proceso entonces. ¿Por Pero, qué es que ustedes pasan la página como que perdonar eso es lo más fácil del mundo? pero Jesús lo hace como que de alguna manera es una decisión de la persona. Definitivamente, de acuerdo, Y totalmente. entonces Él pone que de alguna manera nosotros tenemos que no guardar ni el resentimiento, ni el rencor, ni el deseo de venganza, sino que debemos aspirar a encontrar un perdón y un seguir el camino, continuar el camino. El que Ujú, no perdona siempre. ok, Hay, de alguna manera en nuestra historia, hay personas que no nos es indiferente. Entonces, no nos es indiferente estar enojados, enemistados con nuestro papá, con nuestra mamá, con ujú. nuestros hermanos. Y entonces, cuando alguien es capaz de sanar su historia, puede armonizar mucho su vida. Estoy Y, y- totalmente de y acuerdo, lo que cuando, creo que es difícil de hacer. pero por eso, cuando alguien dice, bueno, si yo creo en Jesús y lo tengo a Jesús en mi corazón, tengo que tener esa capacidad de perdonar. Es que hay un camino que hay que recorrer y eso es lo que estoy tratando de agarrar y que tú y yo conectemos, que la gente no escuche. Te pongo un ejemplo, Jorge. ¿Te acuerdas? Yo no sé si llegaste a conocer Padre Leonardo. Padre Leonardo decía que uno tenía que bendecir a las personas que lo habían herido o con los que tenían dolor, que las que tú querías perdonar. Y que bendiciéndolo era un proceso de sanación. Yo recuerdo que había una persona que yo tenía muchísimo rencor, que me había hecho mucho daño, y yo decía que yo voy a bendecir a... No, no. Y yo pasaba 3 veces al día por enfrente de su casa. Hasta que un día le dije, bendice a ese desgraciado, Señor. Pero le metí el desgraciado ahí de paso, ¿tú entiendes? Pero comencé y después se lo fui quitando y sí, me ayudó. Pero mi proceso de sanación tomó varios años. Entonces, ¿cómo podemos, cuál es el camino a la Bueno, pareja en una pareja, yo la otra vez estaba conversando con una pareja y esa pareja estaba muy herida con su mamá, por las actitudes que tiene, de alguna manera, el- cómo ella se relaciona con su interfería en mamá. el matrimonio, en Y la relación? entonces, cuando después ella se va un poquito y hablo con el esposo y me dice lo que pasa, que cuando ella se altera con su mamá, nos altera a todos. Entonces,
y el sanar ella la relación con su mamá, va a mejorar la relación con su esposo, con sus hijos y interiormente. Para nosotros, tal vez el perdón así genérico, bueno, uno lo puede tener, como si alguien que te roba, lo puedes perdonar, bueno, pero el saber identificar a quién de alguna manera me afecta emocionalmente, identificar y tratar de aceptar eso lleva un tiempo, pero eso es parte de la inteligencia, ¿no? De saber descubrir qué nos pasa, por qué nos pasa. Ok, Y de ahí, porque el perdón también es un don, y el don hay que pedirlo. Entonces, ok. es una decisión, un don que uno va haciendo. Pero vos, la experiencia de fe, de encuentro con Jesús o la práctica cristiana, para Jesús era esencial el perdón, el Definitivamente. amor, digamos, el amor que expresa el perdón. Ok. De Estoy hecho, totalmente de acuerdo y por eso todo lo que estoy haciendo, desde la ciencia, la psicología, el coaching, incorporándolo todo, pero la espiritualidad es como la cereza arriba del postre, el último toque, que es necesario, hay que vivirlo. O sea, yo entiendo desde mi mirada, y yo estoy casado, ¿verdad? Todo, noviazgo, he tenido. Cuando la espiritualidad entró en mi vida de una manera especial, como que, ok, hay que darle el lugar a Dios y tengo que tener una relación con Jesús, lo que Dios me pide, la inteligencia espiritual, lo que Dios espera de mí, me ayudaba a ser más comprensivo, a tener más inteligencia emocional, a involucrarme en las emociones de Susana, a empatizar más con ella. Y por supuesto, después fueron los cursos de inteligencia emocional que hicimos, coaching y todo. Pero la espiritualidad, en el caso mío, marcó un antes y un después. Y me llevó a todo lo demás. y sí, pero yo creo que cuando en una relación de pareja está el amor. Y la empatía del amor es como amar como uno necesita ser amado. Ujú. Y ahí uno es capaz de perdonar. Yo he conocido situaciones distintas de parejas acá en el país. Tuve como 9 años y medio, pero que sin duda de personas que desde la fe han perdonado una infidelidad, desde la fe han sabido esperar el tiempo para que se generen cambios en la pareja, o Claro. mejorar diálogos o relación. Yo creo que la experiencia nuestra de la fe, que se expresa a veces tan devocional de muchas maneras, en participar, celebrar y todo, cuando nos toca en una situación puntual dentro de nuestra pareja, nos exige una respuesta. Y en eso hay respuestas que te sorprenden, porque son a veces más generosas de lo que uno aparenta que puede responder o dar. Y eso es obra espiritual, eso es Ok. ¿Qué podemos hacer? Yo desde mi ministerio diaconal, parejas, amigos que están con nosotros en el ministerio, que estamos viviendo, caminando la fe. ¿Cuál es el mejor recurso que tenemos para presentarle a Jesús a los jóvenes de hoy? Porque como nos lo presentaron a nosotros, ya no se les puede presentar. Bueno, yo creo que la transmisión de la fe, nosotros durante un tiempo teníamos pocos cambios culturales y la fe la cultura nos empujaba a la fe, ¿no? Y a la vez la fe se transmitía dentro de la familia y hasta tradicionalmente, ¿no? Nosotros tenemos muchas tradiciones culturales Ujú. y, eh, y hoy se rompe toda esa tradición. Hoy se rompe y hoy necesitamos educar la fe, ¿no? Ok. Hoy a muchos matrimonios jóvenes que son personas comprometidas con la iglesia, les cuesta transmitir la fe a sus hijos. Hoy estuve con uno y que tenía unos años así, se llama Juan Diego, pero no digo más así, y le decía, ¿crees en Dios? No, no creo. ¿Crees en la misa? No, no quiero.
Y era algo que antes naturalmente un niño por ahí no se animaba a decirlo. Y hoy te lo dicen. Y hoy la fe necesita, por un lado, aprender a transmitir la fe. Y, No, y eso es un desafío para todo el mundo, para los curas, para los... definitivamente. Por ahí, por ese orden es que va la pregunta. O sea, es un desafío reconocido. ¿Cómo? Yo, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué estás haciendo en Argentina que pueda enriquecer nuestra experiencia de transmitir la fe? yo creo que para nosotros siempre, nosotros en la iglesia siempre ha buscado tener como el primer anuncio. Ujú. Y el primer anuncio es tocar la fe de la gente que busca, de la gente que espera. Y hoy se habla mucho de la parte sinodal y de parte de la evangelización. Y en el fondo es volver a lo esencial, de saber expresar quién es Jesús para mí y poder expresar esa fe en nuestras propias palabras y expresar por qué yo creo en Él y por qué hago lo que hago, por qué voy a misa, por qué rezo, por qué cuido los mandamientos, por qué hago esa vida cristiana. Y después saber mostrar de alguna manera gráfica y a veces como cuando cada uno cuenta una historia bien, Ujú. mostrar lo que Jesús hizo en mi vida. Ok. Y cuando eso, yo lo puedo mostrar a unos jóvenes, pero cuando yo se lo puedo, cuando un joven puede mostrárselo a otro joven, es algo, eh, Jesús está. Definitivamente. Y Jesús toca hoy, a nosotros, hoy Jesús, la, vieron como nosotros hablamos de querigma como anuncio y catequesis. Ujú. La catequesis es la formación cristiana, pero lo primero es el anuncio. Y siempre que nosotros nos centramos en el anuncio, se provocan cosas, se provoca algo. Y, y la gente está buscando y necesitando ese anuncio de Jesús. Ok. Y se ve en las cosas, de hecho que acá tienen el testimonio así del padre Emiliano, como un carisma que se centra en el primer anuncio, de expresar el amor de Jesús. Todas las homilías de Emiliano hablan de Jesús Claro. y de lo que Jesús puede obrar y lo que Jesús puede hacer. Y hoy eso nos enseña a nosotros a predicar también. Definitivamente. Pero tú tocaste una fibra muy sensible. ¿Cómo le transmitimos? Yo no, ya yo se lo transmití a mis hijos. ¿Cómo le transmiten mis hijos a mis nietos la fe? Ellos que son padres jóvenes. Y es muy difícil, pero de alguna manera el acercamiento a la iglesia tiene que ser positivo, depende de muchas cosas. Hoy nosotros, supone, hoy la fe no es atractiva a muchos jóvenes y entonces nosotros tenemos pocos seminaristas, acá hay muy pocos también, hay 100, nosotros, en mi diócesis somos 7, no tenemos continuidad nosotros y nosotros tendríamos que preocuparnos cómo transmitir esa fe a, a las familias, a los jóvenes y los matrimonios tendrían que saber cómo poder transmitir esa experiencia de fe que tienen. Pero siempre la experiencia de fe es propiciar el encuentro con Jesús. Pero el encuentro con Jesús es personal. Ahí está la clave, propiciar el encuentro con Jesús. Pero definitivamente si los papás no se involucran de lleno en la evangelización, o sea, en crearle la conciencia de la existencia de Dios a través del testimonio, la práctica, viviendo ellos su espiritualidad primero, no la van a transmitir. O sea, Sí, pero la evangelización familiar es integral. okay. Y lo integral es lo auténtico, o sea, cuando hay un amor auténtico, cuando hay un cuidado, cuando hay diálogo, cuando hay presencia, Ujú. todas las cualidades que hacen una buena familia, se siembra el amor. Es como una semilla del reino.
y hasta vos lo podés ver en tus propios hijos. O sea que tal vez sembraste cosas y después te sorprendés el día que por ahí tengan sus hijos y los lleven a comunión y, lo, y después se enganchen ellos. Ujú. Es muy misterioso el camino de fe de cada uno, pero cuando se siembra la fe en una familia, se siembra de un modo integral, de como que te tienen que ver y creer. Y lo mismo pasa con nosotros, los sacerdotes. O sea, a nosotros cuando ven, no nos ven coherentes en lo que decimos o no nos ven atractivos en lo que decimos, tenemos que mejorar nuestra capacidad de transmitir. Hay un hijo de un predicador que tiene 15 años y cuando va a un sacerdote que le gusta, como que aplaude, así dice, bien, así. Y cuando va a un sacerdote que no le gusta, dice, así. Y entonces la fe se va transmitiendo de muchas maneras. Y yo creo que cada uno trata de hacerle como lo mejor, como vos elegís un buen colegio para tu hijo, o buscas que tenga buen entretenimiento, pero la experiencia de fe Es esencial. va tocando el corazón, sí. Ustedes han escuchado lo que dijo el padre Jorge. Resumiendo un poquito, definitivamente, como nos enseñaron a nosotros, como nos catequizaron, nos evangelizaron, nos dieron el don de la fe, nuestros papás, nuestros padres, los que tuvimos el privilegio de ir a colegios católicos, el mundo en el que nosotros crecimos cambió. Por lo tanto, la metodología de inculcar la fe también tiene que cambiar. Entonces, va a ser un reto, y es un reto para mí, y es algo que estoy indagando, estoy buscando respuestas. Estoy hablando hoy con el padre Jorge, mañana estaré hablando con otros sacerdotes, estoy hablando con predicadores fuera del país. Tenemos que encontrar un nuevo método, una nueva forma de presentar al Dios de la vida, al Dios de la misericordia, a nuestros hijos. Pero lo que es una condición sine qua non, y vengo hablándola con todas las parejas que estoy casando y con todos los niños que estoy bautizando, hablando a los papás y a los padrinos, es que si vamos a mostrar la fe a nuestros hijos o ahijados, tenemos que comenzar viviéndola. Eso es una condición sine qua non. No se puede mostrar fe, no se puede hablar de fe sin testimonio, sin coherencia. Ya el padre Jorge lo ha compartido exactamente eso. Así que vamos todos juntos a buscar cómo vamos a evangelizar, cómo vamos a mostrar el rostro misericordioso de Dios a nuestros hijos. Si tienen sugerencias, si tienen libros, si tienen cursos, talleres que han visto en algún lado, oye, compártelos conmigo, por favor, porque yo estoy buscando crear algo bonito, curso, sistema que pueda ayudar a educar a los papás para que muestren el rostro de Dios a sus hijos. Jorge, gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí en mi casa, el privilegio de tenerte como huésped. Y bueno, quién sabe qué más, si hacemos un par de podcasts tú allá por Zoom, aquí yo le inventamos, incorporamos la tecnología. ¿Qué te parece? Bueno, será una alegría compartir la fe y la amistad y también la buena noticia. Amén. Mis hermanos, abrazos, bendiciones, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Somos Dos.